SER Podcast. Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Lo que se está viviendo en Ceuta es durísimo. Obviamente hay que gestionarlo del mejor modo posible. Habrá que preguntarse qué ha pasado, qué ha fallado aquí. Pero precisamente como se van a abrir tantos debates y se van a escuchar tantas cosas, es imprescindible empezar diciendo algo que produce rubor tener que recordar en un país de migrantes, porque nosotros emigramos masivamente, y es que estamos hablando de personas, muchas de las cuales prefieren arriesgarse a morir a seguir como están. Y esto que suena tan duro no es una frase hecha, sino una triste realidad, y sino que se lo digan a los abuelos, madres, padres, hermanos, hijos, parejas, amigos de por lo menos 7 personas, cada una de ellas con sus nombres, sus apellidos, cada una de ellas que solo en las últimas horas, 24 horas hace, han muerto intentando llegar a España nadando. Hablamos de seres humanos que quizás estaban huyendo del hambre, quizás de guerras, quizás de la opresión, o que sencillamente, y también es lícito, estaban persiguiendo algo tan válido como un futuro, como una esperanza en esta Europa que exhibe su opulencia a nada, a 2 centímetros de su cara. Esta Europa que a veces nos gusta tanto, pero que por razones históricas, y hay que decirlo, es corresponsable de la pobreza, de la decadencia y de muchos de los gravísimos problemas del continente africano. Porque sí, Europa, también España, es corresponsable de esto. Y digo corresponsable porque, por supuesto, que la clase política y las élites que llevan gobernando África desde hace años, desde la época colonial, pues también tienen lo suyo. Si perdemos de vista todo esto, lo que tendremos no va a ser un debate serio sobre cómo abordar el reto migratorio de manera estructural, que sin duda lo es, sino que será un vómito de odio repleto de parches, como por ejemplo ir devolviendo a estas personas como si fueran paquetes de mensajería, o recetas de odio basadas en el ellos y el nosotros, como si el ser ellos o el ser nosotros no dependiera únicamente del azar. Y desgraciadamente esto último, es decir, señalar y deshumanizar, es lo que han hecho el PP y Vox con sus recientes acuerdos de gobierno en Andalucía, en Aragón, en Extremadura, en Castilla y León. Unos acuerdos que incluyen una medida idéntica, se titula No más menas, y en ella los ejecutivos se comprometen, y es literal, porque es que han hecho un corte y pega, esto es literal, a oponerse por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes legales, tanto mayores como menores de edad. Y lo peor aquí no es la falta de solidaridad con territorios donde ellos gobiernan, como ahora Ceuta, o como en otros momentos Baleares o Canarias, sino algo mucho peor. Es la falta de humanidad con tantas y tantas personas. Pero es que, peor aún que todo esto, es ver que a tantas personas, a tantos vecinos, a tantos ciudadanos, esto les parece bien. Están deseando, de hecho, hoy cuando han empezado a llegar personas migrantes, deseaban que la policía los mandasen de vuelta y ya está, y olvidarse y mirar hacia otro lado. Pero es que hay alcaldes socialistas que tampoco quieren acoger a esos menores. Es que en el mundo hay partidos socialdemócratas que no dicen cosas tan distintas a Vox. Es que el modelo Trump, Bukele o Meloni va ganando adeptos. Y lo más catastrófico es que esa Europa responsable, por lo menos corresponsable de tantos males, y que ahora va de íntegra y de solidaria, empieza a hacer suyas todas esas políticas y lo hace sin grandes aspavientos. Pablo Tallón. Hoy vamos a dedicar mucho tiempo a analizar qué está pasando en Ceuta. También abordaremos otras cuestiones de actualidad, sobre todo a partir de las 11. Con Manuel Rico, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Con Valentina Martínez Ferro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien. Y con Borja Barragué. Hola, Borja. Gabón, buenas noches, Pablo. Gabón, buenas noches. Son las 10:04, las 9:04 en Canarias. Y vamos a empezar con una última hora. Nicolás Castellano, buenas noches. Hola, buenas noches. Enseguida vamos a ir a Ceuta, pero Nico, estábamos pendientes de la primera reacción del gobierno de Marruecos, la primera vez que verbalizaban algo sobre esta crisis. La embajadora acaba de hablar y tú tienes esas declaraciones. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha contado? ¿Cómo valoran esta crisis? Sí, en su sede en Madrid, en la sede de la residencia de la embajadora del Reino de Marruecos en España, ha hecho referencia en su discurso por la fiesta del trono, del acceso de Mohamed VI al trono del Reino de Marruecos, a esa crisis generada en Ceuta. Dice, de todas maneras, que se trata de uno de los momentos más fructíferos de la historia en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos y que ambos gobiernos están trabajando, dice, atención, para que todas estas personas vuelvan de inmediato a Marruecos. Nuestros gobiernos, nuestros ministros están continuamente en contacto para resolver esta situación no corrida por el Reino de Marruecos
Y lo que el gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado vuelvan a nuestro país. Y le puedo confirmar que no es algo que nos complazca. Preferimos siempre una inmigración legal, ordenada y segura para todos. Es la primera reacción, como dices Pablo, del gobierno de Marruecos, en este caso de la embajadora del Reino de Marruecos en España. Por cierto, un discurso que ha tenido la presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, que fue embajador en Rabat y uno de los hombres clave en las relaciones bilaterales, uno de los hombres clave en el gabinete de Pedro Sánchez, en esas relaciones bilaterales con el Reino de Marruecos. Estaba prevista también la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pero finalmente se ha quedado en su despacho coordinando toda la emergencia. Y también secretario de Estado, altos mandos del Ejército, de la Guardia Civil o de la Policía, en este Día del Trono, que estaba organizado hace mucho tiempo en la agenda. Hoy Mohamed VI, de hecho, ha organizado pues una fiesta similar en Tetuán, muy cerca de la frontera con Ceuta. Allí no ha hecho ninguna referencia el monarca a lo que ha sucedido, pero aquí, en la Embajada de Madrid, se ha producido esa primera reacción. Pues Nico, cualquier novedad, cualquier reacción más, ya lo sabes, micrófonos abiertos. Venga, hasta luego, buenas noches. Hasta ahora, seguimos recabando reacciones enseguida, pero lo más urgente hasta ahora, las 16:09 en Canarias, es volver a Ceuta. Porque nos toca saber cómo está la situación sobre el terreno después que durante el día miles de personas hayan cruzado la frontera de Marruecos a Ceuta, algunos nadando, otros directamente por la valla. Y lo que es peor, la Guardia Civil ha encontrado, lo decía yo antes, solo hoy a por lo menos 7 cadáveres flotando en el mar. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenas noches. Buenas noches, Pablo. La situación sigue siendo muy complicada, complicadísima, hasta tal punto que te puedo decir que estamos junto a una pasarela que se encuentra muy cercana a la frontera y por ella están pasando todavía personas. En este tiempo que hemos estado esperando hasta entrar en la conexión, aproximadamente unos 10 minutos, ha podido pasar sobre 1000. Con eso te puedo decir que el número de las que han entrado hoy en Ceuta es imposible calibrarlo. Podríamos estar hablando tranquilamente de unas 25.000 personas y posiblemente nos estemos quedando cortos en esa cifra. Una entrada de personas de todo tipo. Hay gente joven, 10, 12 años. Hay chicos, chicas, familias completas. Hay mujeres y hombres de cierta edad, 40, 50 años. No paran de entrar al grito de ¡Viva España! Y nombrando al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Son algunas de las referencias. Buscan acercarse desde aquí a cualquier punto de la ciudad. Nosotros estamos ciertamente lejos, el centro está aproximadamente entre 3 y 4 kilómetros y la mayoría se dirigen hacia esa zona, aunque la Guardia Civil está intentando derribarla hacia otro. Hemos visto al ejército, está apostado junto a la frontera, un ejército que, por cierto, no se ha movido desde que ha llegado, desde ese punto. Incluso las personas que han entrado han saludado a los militares desde lejos, incluso con saludo militar. Esta es la fotografía ahora mismo allí en la frontera. Vamos a volver durante toda la noche. Miguel Ángel, gracias. Ahora volvemos. Nos decía, imposible calcular cuánta gente ha entrado, pero seguramente no hacemos cortos si hablamos de 25.000 personas. Para que se hagan una idea, en Ceuta viven 84.000. Es decir, estamos hablando de un 30% de la población de repente entrando en esa ciudad. Claro, y ante eso, ante ese enorme río de personas, la pregunta es ¿dónde y cómo van a dormir? ¿Dónde y cómo están ahora mismo? Así que vamos a saludar a Antonio Martín, ¿qué tal? Buenas noches también ahí en Ceuta. Hola, buenas noches. Porque claro, te quiero preguntar cómo está la ciudad, cómo están los servicios de acogida y cómo puede gestionar el gobierno un volumen tan elevado de seres humanos. Pues la pregunta de dónde van a dormir es la que se hacen a esta hora de la noche cientos y cientos de ceutíes que están preocupados por la situación, porque ya desde primeras horas de la tarde pues veíamos a estos marroquíes tumbados en parques, en plazas, descansando, algunos al sol, exhaustos, y es la pregunta que incluso se hacen ellos mismos, porque aquí en las cercanías de la frontera, cuando les preguntábamos, les decíamos, ¿y ahora qué? Y decían, el futuro, busco un futuro, busco algo mejor,
y ya veremos, ¿no? Y los servicios sanitarios, bueno, están desbordados porque, aunque no hay una cifra oficial, han sido numerosas las personas evacuadas al Hospital Universitario de Ceuta desde el propio Espigón. Las ambulancias, tanto de Ingesa como de Cruz Roja, no han cesado de realizar traslados desde ese centro, desde ese Espigón al centro hospitalario. Los casos más leves han sido atendidos por Cruz Roja a pie de Espigón, en la propia playa. Incluso se han desplegado, algo nada habitual, los sanitarios de la Guardia Civil. En cuanto a los servicios de acogida, bueno, pues el CETI está colapsado desde hace días, antes de esta crisis migratoria y también humanitaria. Bueno, pues más de 400 personas dormían fuera de las instalaciones esperando plaza, porque el centro, con una capacidad operativa de 560 personas, pues ya contaba con 800 usuarios, con 800 acogidos. Ahora mismo la situación evidentemente está desbordada, teniendo en cuenta pues que las competencias de la ciudad autónoma es solo la de los menores, que ya se encontraba también, pues recordemos, desbordados, como se recordaba desde la propia ciudad autónoma de Ceuta hace un par de días, con 760 menores, es el dato de esta mañana. Ahora mismo se desconoce el número, pero esa cifra podría pues al menos triplicarse en estos momentos. Por tanto, situación en el caso de los menores mucho más controlada en cuanto a la atención. En el caso de los adultos, imposible atender a las miles de personas que han llegado. Los marroquíes que ahora mismo pues deambulan desde esta misma tarde, deambulan por la ciudad, por la periferia, pero también por las calles más céntricas. Hay temor entre los ciudadanos que hoy pues les escuchamos, no salían de casa. Las playas estaban prácticamente vacías cuando teníamos 28 grados de temperatura hoy en la ciudad, y la gran mayoría de los comercios, también algo muy significativo, no han abierto sus puertas esta tarde. Aquí, cerca de la frontera, pues continúan llegando marroquíes, continúan pasando delante nuestra. Flotadores, zapatillas deportivas, aletas o salvavidas reflejan esa situación que se está viviendo. Ya es de noche y a lo lejos, bueno, pues vemos las luces azules de las embarcaciones de la Guardia Civil, y todo bajo los gritos de marroquíes que siguen llegando. Pues ya lo ven, situación complicadísima en Ceuta ahora mismo, con miles de personas en la ciudad que no saben qué van a hacer esta noche, que estaban pidiendo, nos decíais antes, agua, que no saben dónde comer, en fin, vamos a estar pendientes, volvemos, Antonio, pero es que estamos pendientes de la parte española, también de la marroquí. Mar Ferrá, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Antes nos narrabas cargas policiales, incluso con gas. Ahora creo que la situación está algo más tranquila, ¿verdad? Sí, hace unos minutos, sobre todo al anochecer, ha habido un aumento de la presencia policial en este punto. Ha llegado también un camión de agua a presión, y lo que han hecho es intentar desalojar esta explanada que queda una vez que, si cruzáramos de Ceuta hacia Marruecos, nos encontraríamos una gran explanada con una rotonda. La gente se ha ido acumulando durante toda la tarde, han intentado sacarlos de aquí. Muchos se han ido hacia las zonas, hacia los pequeños montes que rodean. Ahora vemos luces en los montes, no sé si de policías o de personas que intentan escapar de las fuerzas auxiliares. Muchas sirenas de ambulancias, sirenas de coches de policías, y mucha gente que sigue estando aquí un poco a la espera. Algunos esperan también tener noticias de algún hijo, de un ser querido que ha cruzado y no sabe. Y aquí lo que vemos sobre todo son dos direcciones. Seguimos viendo que detrás de la reja, entre las rocas que quedan y el Mediterráneo, mucha gente sigue pasando hacia la izquierda, dirección a la Plaza del Tarajal. Mucha gente, como lo explicaba el compañero ahora de Ceuta, pero también vemos mucha gente que sale por una puerta que está muy pegada aquí al paso fronterizo, que es gente que no ha logrado pasar. Es gente que sale descalza, gente que sale, algunos cojeando, desenrollando el móvil del papel film y volviendo un poco hacia casa, aunque también aquí hay mucha gente que no es de aquí, que ha venido en muchos puntos, y ahora mismo también vemos cómo están llegando muchos más refuerzos, fuerzas auxiliares, decenas que se están aproximando hacia el punto de la frontera. Por tanto, es una noche larga, sigue llegando gente de muchos puntos del país, jóvenes que también este país pierde, que ellos han perdido la esperanza en este país también, y que ven en kilómetro y medio desde donde estoy yo hasta Ceuta una ventana para a lo mejor empezar de nuevo. Pues desde luego, es que esto es un fracaso sin lugar a dudas, porque dejar tu país
dejar atrás a tu familia, dejar atrás a tus amigos, a tu entorno, a todos, siempre es un fracaso. Nadie se va por gusto. Si alguien se va por gusto es muy puntual, pero estos éxodos masivos no se explican por un capricho. Está sucediendo, lo estamos narrando y vamos a volver. Hasta ahora, Marc. Hasta ahora. Venga, vamos a hacer una primera ronda de análisis. Os voy a pedir brevedad porque queremos seguir abriendo ventanas, la ventana política, la ventana internacional, porque hay reacciones de última hora. Pero empiezo contigo, Manuel. ¿Cómo valoras lo que está sucediendo? Bueno, a ver, es un tema ciertamente complejo y nos pides brevedad, con lo cual yo voy a dar unas pinceladas nada más, ¿no? Venga. Bueno, primero por algunas de las cosas que hemos oído, ¿no? Pues yo las explicaciones de la embajadora de Marruecos me las creo exactamente cero, ¿eh? Yo creo que es impensable que algo como lo que está ocurriendo se produzca sin, como mínimo, la permisividad de Marruecos. Y por lo tanto, para mí eso no tiene ninguna credibilidad. No sé si hay una razón diplomática, entre comillas, diplomática, porque utiliza Marruecos la política migratoria como un arma, casi diría de guerra por el tema del Sáhara, ¿no?, contra España. Bueno, no sé si hay una razón, como la última gran crisis que recordaréis que fue en 2021, cuando en menos de 24 horas entraron 5.000 personas. Entonces fue porque España había accedido a atender en un hospital al líder de la causa del Frente Saharaui, ¿no? Entonces no sé cuál es la razón que hay detrás. Se ha especulado, aunque el gobierno español lo niega, que la reciente visita de Sánchez a Argelia podría ser uno de los motivos. Entonces yo esto lo desconozco, pero lo que sí que tengo claro es que la embajadora de Marruecos no dice la verdad. Segundo, bueno, tú lo planteabas en tu editorial, en tu intervención inicial, ¿no? Estamos hablando de personas, la mayoría jóvenes desesperados que se lanzan al mar, muchos de ellos sin saber nadar, ¿no? Simplemente con flotadores, y que tienen que recorrer una distancia en torno a unos 3 kilómetros, ¿no? Lo cual habla de la desesperación, ¿no? Y ya hay unas normas, hay que hay que cumplir. El Supremo recientemente ha dictado una sentencia indicando que, realmente reconociendo un derecho que ya estaba ahí, pero indicando cuándo se pueden producir lo que se conocen como devoluciones en caliente, y por lo tanto el gobierno español tiene que cumplir con la legalidad, ¿no? Y un tercer elemento, para ser breve de verdad o intentarlo, es que obviamente en este momento se está produciendo una crisis en Ceuta brutal, que por lo tanto necesitan ayuda, y esa ayuda, con independencia de que se haya desplegado o reforzado el ejército o la ayuda que se pueda enviar allí, va a ser imposible resolver la crisis sin solidaridad por parte de las comunidades autónomas españolas, ¿no? Del resto de comunidades autónomas, no solo de la ciudad autónoma de Ceuta, ¿no? Y yo creo que esos serían 3 valoraciones iniciales, a falta de profundizar luego en los diferentes aspectos. Después seguiremos desarrollando. Valentina. Sí, bueno, estamos en una crisis sin precedentes, ¿no? Hablaba Manuel de la que se produjo en 2021 con ocasión de la entrada, del tratamiento de Brahim Ghali aquí, y en aquel momento entraron 5.000 personas. Estamos oyendo que hoy pueden ser, el gobierno de Marruecos, en los periódicos marroquíes dicen que más de 30.000, y el corresponsal hablaba también de 25.000 personas, ¿no? Esto es efectivamente un momento y una crisis inédita que no habíamos visto nunca antes. Y por tanto, lo primero es la gestión de esta emergencia, que últimamente además estamos viendo que en España esto de la gestión de las crisis, a pesar de que son reiteradas, es decir, que lo hemos visto en ocasiones anteriores, pues parece que como estamos centrados en otras diatribas, pues no somos capaces de aprender de lo hecho y de gestionar bien y ponernos manos a la obra en estas gestiones de crisis. Y en este caso yo creo que es fundamental ese refuerzo y la presencia del Estado para que Ceuta y Melilla, en este caso también, no se sientan abandonadas allí. El Estado tiene también la obligación de vigilar y de proteger las fronteras. Estamos hablando de 20.000 personas a lo mejor, es un cuarto de la población que hay en Ceuta, y también garantizar
bueno, pues que la seguridad allí y que el ambiente y poder también pues dar recursos de acogida a todos los que llegan, ¿no? Y un marco de coordinación y luego gestionar también esa llegada de los menores no acompañados. Entre las causas que se apuntan, efectivamente, no podemos soslayar esta relación bilateral que tenemos con Marruecos, en el que después de la carta famosa del presidente del gobierno al rey de Marruecos, pues de alguna manera el gobierno marroquí ha dado por finalizada, ¿no?, la crisis del Sáhara Occidental, pero momentos como este, que además siempre se aprovechan en días muy especiales. Hoy es el Día del Trono allí, por eso estaba la embajadora en la fiesta de Marruecos en Madrid, y en este día tan señalado es cuando se produce, bueno, pues esta crisis, ¿no? Y no podemos tampoco pues obviar que esto empezó un poquito después de que España ganase la Copa del Mundo, que es justo ese lunes cuando el presidente del gobierno fue a visitar a Argelia, ¿no?, que probablemente no esté alejado de dar una explicación, si es que la tiene. De todas maneras lo tiene que decir desde luego el gobierno de Marruecos, y creo que el gobierno de España necesita también dar explicaciones de cómo está, porque evidentemente no es el momento más fructífero de una relación cuando están entrando 20.000 personas de un país a otro, con claramente la complicidad de la policía marroquí. Lo han descrito medios de comunicación españoles, que no están haciendo nada para impedirlo. Y por último, sí que creo que es importante también, efectivamente, después de la sentencia del Tribunal Supremo, en donde dice que las devoluciones en caliente no se pueden hacer cuando las entradas son por mar, y eso es lo que se está cumpliendo ahora, pues una llamada a lo mejor al legislador, si esto es, teniendo en cuenta la realidad que tenemos hoy, pues adecuado, y la legislación que tenemos es la adecuada para hacer frente precisamente a estos problemas, y que esta vez sí seamos capaces de abordar de verdad los instrumentos legales necesarios, pues para no vernos en crisis sucesivas y siempre echarnos las manos en la cabeza, porque una inmigración legal, ordenada, es lo mejor para los inmigrantes, para justamente poder salvaguardar sus derechos fundamentales y como personas, y protegerlos también de las mafias y de todo el mundo alrededor de la inmigración ilegal, que es mala y dañina para todos, para los inmigrantes los primeros. Que devoluciones en caliente no se pueden hacer de ningún tipo según la legislación internacional. Otra cosa es que se haya buscado un resquicio, una excepción de si no ha llegado hasta tal punto de la valla, allí sí que podemos devolver porque entendemos que no están en España. Después se lo preguntaremos a una experta, pero te quiero escuchar también a ti, Borja. Pues como todas las situaciones complejas, pues las razones, ¿no?, las causas, que eran lo que se han centrado tanto Valentina como Manuel, son multifactoriales, y hay cosas que sabemos y que no sabemos. Entre las que sabemos, las más sencillas, es que hay razones que son estructurales para que la gente quiera venir de Marruecos a España, y que tienen que ver fundamentalmente con dos cosas: con la diferencia que hay en términos de PIB per cápita, es decir, las diferencias que hay en calidad de vida, y esto es importante, es fundamental, pero también las diferencias que hay en términos de libertades. Y estas dos cuestiones son de tipo estructural, digamos, no son coyunturales, no cambian de un día para otro, y empujan cada verano, siempre que las condiciones meteorológicas son más o menos buenas, a este tipo de situaciones, ¿no? Y luego hay otras razones que son más coyunturales y de las que no sabemos exactamente cuál es su importancia relativa a la hora de explicar estas explosiones, ¿no? Digamos, de gente que de repente se tira al agua jugándose la vida para llegar a España. Aquí hay razones jurídicas que ya han sido apuntadas, como la sentencia del Supremo, que por una technicality jurídica que dice que no hay un impedimento físico en el agua, a diferencia de lo que supone una valla, y que por tanto en la gente que viene a nado pues no es aplicable la devolución en caliente. Otra que ya ha sido también comentada, que es la importancia de Argelia en todo esto y la visita de Sánchez. Como sabéis, en agosto de 2021 Argelia rompe por completo las relaciones con Marruecos, retira el embajador, se enfrían las relaciones diplomáticas, de hecho se rompen las relaciones diplomáticas, y seguramente la visita de Sánchez, o sea, no es casualidad que desde la visita de Sánchez, que se produce el 20 de julio, pues tengamos unas 1.500, 2.000 entradas y unas 25.000 hoy. Por dar un dato, si 25.000 o 30.000 es más o menos el 30% de la población, esto es como si de repente llegan el 30% de 49 millones, que es la población de España, son 14,7 millones.
como si de repente en un día entraran 15 millones de personas en España, ¿no? Para hacernos una idea de la dimensión del problema. Y solo querría dejar apuntada una última cuestión, también de naturaleza geopolítica, que no ha sido apuntada y por eso, por ser un poco novedosa o así, ¿no?, me gustaría resaltar, y es la importancia del papel de Estados Unidos en todo esto. De hecho, de Estados Unidos y de Israel. Israel siempre aparece en toda buena conspiración y por tanto voy a hacer una pequeña alusión a Israel. Y es que, bueno, la semana pasada informaban algunos medios de que Mohamed VI ha puesto el nombre de Donald Trump a una autopista, es literal, autopista presidente Donald Trump, que recorre 1.000 kilómetros en Marruecos y que recorre en esos 1.000 kilómetros buena parte del Sáhara Occidental. En la decisión esta de llamar a una autopista que ha costado más de $1.000 millones de inversión y tal, en Marruecos hacen alusión expresa a la importancia del cambio de posición de Estados Unidos en 2020, por el que comienza a apoyar que el Sáhara es un territorio marroquí, ¿no? Bueno, pues si tenemos en cuenta la importancia de Estados Unidos y que Estados Unidos no está particularmente contento con el gobierno de España ahora mismo, por distintas razones, entre las que sobresalen 3: el rechazo de Pedro Sánchez a aumentar el gasto en defensa, el rechazo al empleo de las bases conjuntas de Rota y Morón y significadamente la retirada de la embajadora en Israel, pues quizá se entiende un poco por qué, como decía Manuel, es difícil de creer las explicaciones de Marruecos y es difícil entender que no se haya producido cierta inhibición por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos a la hora de impedir la entrada de 25.000 personas en un solo día. Pues mira, quien te compra esta teoría es Gabriel Rufián, acaba de publicar en Twitter: la dictadura marroquí al servicio de Estados Unidos e Israel chantajea un verano más a España y a Europa, convirtiendo a su propia gente en carne de cañón arrojadiza. Algo que en lugar de ser objeto de politiqueo partidista, dice Rufián, debería ser objeto de un pacto de Estado transversal. Vamos a ir enseguida a las reacciones políticas, a cómo está leyendo esto el gobierno, cómo lo está leyendo el principal partido de la oposición, pero es que esta crisis migratoria, crisis humanitaria que estamos viviendo en Ceuta ha tenido una derivada que acabamos de conocer y es una crisis diplomática entre España e Italia. Resulta que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de convocar al embajador de Italia en España. ¿Y por qué, dirán ustedes? ¿Y por qué? Bueno, Italia, el gobierno de Meloni, se está planteando, por lo menos eso es lo que aseguran, suspender el espacio Schengen, es decir, la libre circulación de personas. Joan Soler, Roma, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Pero es que además el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, directamente lo que hace es relacionar lo que hoy estamos viendo en Ceuta, es decir, esta llegada masiva de personas migrantes, lo relaciona con la regularización de personas migrantes aprobada por el gobierno en los últimos meses. Así es, la primera ministra italiana Meloni y su vicepresidente y ministro de Exteriores Tajani acaban de confirmar su intención de suspender el tratado Schengen de libre circulación con España. De momento solo son declaraciones de intención. Más allá de la situación de Ceuta, Tajani critica ahora, no lo hizo nunca antes, la decisión del gobierno de Madrid de regularizar la situación de 500.000 inmigrantes. Es una decisión profundamente equivocada que incentiva el tráfico de seres humanos, ha escrito el ministro en las redes sociales. Por su parte, la primera ministra Meloni asegura también en las redes sociales que, de acuerdo con su vicepresidente Tajani, no se va a limitar a ver lo que sucede y confirma que ha convocado a los organismos oficiales que deben evaluar la situación para intervenir, añade Meloni, con instrumentos extraordinarios en defensa de las fronteras y de la seguridad de los italianos, y cita en concreto la posible suspensión de la libre circulación con España. Meloni añade además que no cederá ni un milímetro en inmigración, que llama clandestina, y reitera que entre las prioridades de su gobierno destaca la garantía de repatriaciones rápidas y eficaces. Pues ya lo ven, aprovechando el gobierno italiano para su propaganda, para su mensaje, para esparcir su odio y para abrir, lo estamos contando, un conflicto diplomático. Joan Soles, gracias. Buenas noches. Y en esa línea, la Casa Blanca está atribuyendo la situación que estamos viendo en Ceuta a políticas, dicen, de extrema izquierda aquí en España. Si esta la situación, esta es la lectura geopolítica. Seguimos comentándola. Aprovechando esta crisis para intentar sacar pecho de sus políticas, amagando con este cierre, esta suspensión del espacio Schengen, ¿cómo lo valoras?
A ver, es que tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Es una política para esparcir su discurso de extrema derecha, ¿no? Del gobierno italiano, del que ha habido, bueno, capítulos lamentables y que los jueces italianos en este caso tiraron para atrás, como los intentos de expulsar de Italia a migrantes sin garantizar para nada los derechos que tienen, derechos contemplados en el Tratado de la Unión Europea. Y bueno, y el tema que apuntabais perfectamente de Estados Unidos e Israel, efectivamente, yo creo que no es una conspiración, ¿no? Es un tema de sumar 2 y 2, diría yo, ¿no? Yo lo apuntaba en mi primera intervención. Para mí la credibilidad de Marruecos es absolutamente nula en política exterior y casi en cualquier otra, porque efectivamente Marruecos no es una democracia ni nada que se le parezca, ¿no? Y lo que hace el gobierno italiano es, bueno, por cierto, lo mismo que aquí ha hecho, por ejemplo, el líder del Vox con palabras todavía más gruesas y lamentables, ¿no? Relacionando directamente la llegada de migrantes con las violaciones que haya, las cuchilladas que haya, son palabras literales, ¿no? De ese, del señor Abascal, que Feijóo no tiene problema en que sea su próximo vicepresidente del gobierno si llegan a la Moncloa, ¿no? Entonces, bueno, no nos puede extrañar, es el discurso de extrema derecha clásico. En Europa, por desgracia, lo que pasa es que cada vez hay más gobiernos o más partidos con mucha fuerza que lo difunden, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo en Ceuta va a alimentar, desde luego, el discurso xenófobo, esencialmente en España, pero también en otros países europeos. Valentina. Bueno, yo creo que este tema lo tenemos que analizar. O sea, lo que estamos viviendo ahora mismo es una crisis concreta de 20, 25.000, 30.000 personas llegando a Ceuta. Y esto se enmarca dentro de algo que es muchísimo más mayor, que es el tema de la migración en general, ¿no? Y nosotros somos parte, como esto es la frontera sur de Europa también, y de hecho hemos visto que la Unión Europea, la Comisión Europea, una de las reacciones que ha tenido al principio esta tarde ha sido ofrecer Frontex al Gobierno de España, precisamente en esa visión tan clara de que no está siendo capaz de ofrecer una seguridad, pues ofrecer esa seguridad que puede dar Frontex, ¿no? Esto es delicado y es complejo, nunca se ha querido por parte de España, porque significaría reconocer que uno no es capaz de guardar su propio territorio y conceder esa baza, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o esa potestad a la Unión Europea, pues es delicado. Creo que en esto es como se enmarca esa decisión de Meloni, ¿no? Porque el Pacto Europeo de Migración y Asilo, justamente, si recordamos la última vez que hubo una reunión del Consejo Europeo, Meloni así se lo dijo al presidente Sánchez, que estaba rompiendo con la regularización de los inmigrantes que está pasando, que es uno de los factores, junto con esa visita con Argelia, que se están apuntando hoy, que por eso, bueno, pues a muchos de la gente que está llegando al grito de Viva España y Viva Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, pues es uno de los factores que sin duda alguna no es esparcir odio, es que creo que son elementos de análisis que hay que tener en cuenta y que es bueno que no nos hagamos trampas y sobre todo que veamos con ojos claros la realidad y cómo el factor migratorio está afectando y mucho en muchos países europeos y alentando efectivamente no solo discursos xenófobos, sino también esa calidad de vida y ese respeto a las libertades de los ciudadanos de los que hablaba Borja, ¿no? No solamente es la calidad de vida que piden los ciudadanos marroquíes cuando entran en España, sino también la de los ciudadanos españoles que viven aquí y que hay que tener en cuenta y que no sería bueno también que pusiésemos una por encima de la otra, ¿no? Pero es que la migración lo que contribuye es a la calidad de vida. Claro, la legal, la ordenada, la que viene con trabajo, sí, no una invasión de 20.000 personas que están entrando de una manera es efectivamente extraña, ¿no? El término xenófobo que utiliza la ultraderecha, ¿no? De hecho, hoy mismo Abascal ha vuelto a utilizar el término invasión. Pero yo sí creo que
abro comillas y esto es literal, de cada violación, de cada puñalada y de cada sablazo al bolsillo de los españoles para mantenerlos, hay un culpable directo, el jefe de la mafia, llamando desesperadamente a más sicarios para mantenerse en el poder. Esto son unas declaraciones del líder de Vox. Que en ningún caso se parecen nada a lo que acabo de decir yo, socio ¿no? preferente, socio preferente del PP. No. Sí, ahora dejadme PP. seguir. Ahora seguimos, pero Yo es que me me llamo tengo que ir a Valentina Melilla. Martínez. Ahora vamos a seguir debatiendo. Quiero escuchar también a Borja, pero tengo que pasar por Melilla. Toñi Ramos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Porque nos acaban de llegar noticias desde ahí. Cientos de personas están intentando también cruzar la frontera con Melilla, de Marruecos a Melilla, Toñi. Efectivamente, cientos de personas, de marroquíes a la carrera, han intentado entrar en territorio español. Unos a la carrera por tierra, otros subiéndose a los edificios de las dependencias policiales, a los techos de las zonas de control para intentar, bueno, pues salvar el perímetro que rápidamente ha formado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que según estamos oyendo están utilizando bastante material antidisturbio. La frontera se ha cerrado y ahora mismo es un colapso, ya que estamos en plena operación Paso del Estrecho, en la que todos los días miles de coches tanto salen hacia Marruecos después de llegar vía barco como entran para precisamente coger ese barco vía a la península. No sabemos cuántos han podido entrar, no hay información concreta todavía, pero sí comentamos que la Policía Nacional sobre todo tiene controlado lo que es el acceso. Otros están tirando por la zona de la valla del dique sur, intentando escalar la valla para entrar por esa parte. Pues esta es la última hora, no es solo a través de Ceuta, también a través de Melilla. A esta hora, las 10:36, 9:36 en Canarias, hay centenares de personas intentando entrar en nuestro país en una crisis ya tremenda. Toñi Ramos, gracias. Cualquier novedad nos pides paso. De acuerdo, muchas gracias. Lo comentamos a la vuelta. Hora 25. Pablo Tallón. Pasan 41 minutos de las 10, de las 9 en Canarias y volvemos a Ceuta. Ya saben que estamos muy pendientes de esta crisis migratoria, una crisis migratoria que supera ya la de 2021, que está tensionando como pocas veces se ha visto la ciudad de Ceuta. Ahora nos contaba nuestra compañera Toñi Ramos que empieza a llegar también a Melilla, donde centenares de personas están intentando también cruzar la frontera. Algunas lo han conseguido. Vamos a volver a Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, hola de nuevo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cuál es la imagen? Antes nos decías, en los 7 minutitos que ha durado la portada hemos visto pasar 1000 personas. ¿Continúa esta situación, Miguel Ángel? Pues mira, nos hemos movido desde la frontera hacia el centro de la ciudad. Hay, como decimos, algo más de 3 kilómetros. Estamos ahora mismo prácticamente en la mitad. Hemos llegado a una zona que se llama Juan 23, que lo hemos superado. Hay una explanada y en el camino hemos ido con un gran número de las personas que han entrado y seguíamos observando cómo incluso nos ataban. O sea que seguían llegando personas por detrás. Estamos hablando que un trayecto que habitualmente se puede hacer en un cuarto de hora, hemos tardado casi 25 de las dificultades para poder pasar entre ellos. Lo cierto es que ahora hemos cogido un tramo más liviano, pero nos estamos encontrando con jóvenes que de hecho ya han entrado hace algunas horas, que están volviendo, que están intercambiando sensaciones, que empiezan a mirarse a ver qué hacen esta noche y sobre todo lo que ves, Pablo, es gente que va incluso descalza con un bañador, simplemente con un bañador completamente mojado. Hay personas incluso que hemos observado que van vestidos de calle, tal cual, como si vinieran a una feria. Hay personas que te las encuentras simplemente con un chándal, con camisetas de España de la Miñamal a punta pala, vamos a utilizar ese término, pero es verdad que es así y esa es la situación que nos vamos encontrando. Es como si en realidad estuviéramos en una feria y nos fuéramos cruzando con los vecinos, pues hoy tenemos vecinos nuevos. Pues vecinos nuevos, miles de nuevos vecinos. A ver cómo se gestiona esto. Gracias, Miguel Ángel. Seguimos pendientes. No sé si en Marruecos, Marc Ferrà, la fotografía sigue siendo también parecida a la de antes. ¿Cómo está la situación, Marc? Sí, sigue siendo muy parecida. Mucha gente que también sigue llegando a esta ciudad y los vemos. Nosotros ahora nos hemos movido. Estamos a 1 kilómetro del paso fronterizo entre el pueblo de Finidec y el paso fronterizo, y esta
carretera de poco más de 1 kilómetro, de 2 carriles, es como una gran avenida donde hay centenares de personas. Unos van hacia la frontera, uno lo hace con maleta, porque también hay gente que lo que quiere es pasar a Ceuta, otros los ves con algún flotador, y después también mucha gente que va en dirección contraria, va hasta Finider, también muchos que no saben esta noche qué van a hacer, porque a lo mejor son de Tánger, de Casablanca. Esto es un poco la imagen. También aquí hay una imagen muy curiosa, es la cantidad de motos que están aquí aparcadas, de motos de muchos, de los chicos, de los jóvenes que han utilizado para llegar hasta aquí. Y ahora esta rotonda que tenemos aquí al lado es un parking enorme de estas motos que esperan, o no lo sabemos, a su propietario. Pues sí. Y también algo de tensión, también vamos a decir, la policía está preparada para cargar, hay mucha gente en las montañas cercanas, algún lanzamiento de piedra. Claro, es una zona complicada porque decíamos, esta carretera a la izquierda tienes montaña y a la derecha tienes el mar, por tanto hace un embudo, hay mucha gente que está en las montañas y la policía está un poco a la expectativa. Parece que de un momento a otro pueden intervenir, pero de momento sigue esta carretera convertida en paseo. Sí. Uh-huh. Pues esta es la fotografía, esta es la imagen que nos llega. Gracias, Marc. Volvemos también enseguida. Y ante esto, bueno, pues lo contábamos antes, el ejército se ha tenido que desplegar. Mañana el presidente Sánchez va a ir junto con el ministro Marlaska a Ceuta para vivir de primera mano esta crisis de enorme magnitud que estamos viviendo ahora mismo. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Nos la llevamos preguntando toda la noche. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿por qué tantas y tantas personas han llegado en tan poco tiempo a nuestro país? Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Y aquí también lo hemos ido ya apuntando, pero nos interesaba desarrollar ese argumento que están diciendo desde Moncloa, que niega que esto sea una represalia por la visita de Pedro Sánchez a Argelia. Saben ustedes, oyentes, que Argelia y Marruecos están históricamente enemistados por todo el conflicto del Sáhara. El gobierno, de hecho, Guille, en la línea de la embajadora marroquí aquí en España, nos lo contaba Nico antes, lo que dice el gobierno es, no, si las relaciones están bien, están perfectas entre los dos países, y de hecho vamos a intentar llegar a un acuerdo. De hecho dicen, hemos llegado a un acuerdo para que esta gente vuelva lo antes posible a Marruecos. Sí, un acuerdo que esperan que se pueda materializar en las próximas horas y que como consecuencia tenga la organización de la entrega de esas personas que han entrado de manera irregular en la ciudad autónoma, en Ceuta. De hecho, la Moncloa lo que asegura es que se ha pactado eso, un refuerzo de la coordinación y de los esfuerzos para hacer frente a los flujos migratorios. El Ejecutivo habla de que hay un compromiso por parte de Rabat para implementar medidas que faciliten ese regreso de las personas que han entrado hoy en la ciudad. Para todo eso, las fuentes del gobierno que hemos consultado aseguran que es imprescindible mantener la cordialidad y la sintonía con el gobierno marroquí, y por eso el Ejecutivo no atribuye ninguna responsabilidad a la monarquía alauita. De hecho, niegan en el gobierno que la entrada de esos inmigrantes de manera tan multitudinaria responda a una decisión política de relajar los controles militares. También se descarta que se deba a una represalia como consecuencia del acercamiento del Ejecutivo español a Argelia, que se materializó con la visita de Sánchez a Argel hace unas semanas. También está negando, lo ha hecho el ministro Álvarez hace unos minutos, que la crisis en Ceuta tenga que ver con la regularización de migrantes aprobada por el gobierno. Eso es más en respuesta a las acusaciones que están haciendo gobiernos como el italiano o la propia Casa Blanca. Recuerdan en el gobierno que es falso que ninguna persona que haya cruzado estos días pueda acogerse a ese proceso de regularización, porque los requisitos están muy definidos y, entre otros, hay que acreditar la residencia en nuestro país antes del 1 de enero de 2026, además de haber estado al menos 5 meses continuados en España. A lo que atribuyen en el Ejecutivo lo que ha ocurrido es a la utilización por parte de las redes de tráfico de personas de esa sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia que prohíbe las devoluciones de personas que acceden a nado y que creen pues que está siendo instrumentalizada por las mafias para aprovecharse de la situación de debilidad de las personas migrantes y hacer una especie de efecto llamada. Esa sentencia es la explicación
que dan Pablo en el Ejecutivo a lo que está ocurriendo en las últimas horas e insisten en ese mensaje de que pese a las imágenes que estamos viendo, el gobierno de Marruecos no ha relajado los controles militares. Pues gracias, Guille. Esto no convence al Partido Popular. Acaba de publicar una carta a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que dice: la versión gubernamental sobre una pronta solución está siendo desmentida por la realidad. Feijóo pronostica que se pueden llegar a superar las 40.000 personas en Ceuta, es decir, prácticamente la mitad de la población de esta ciudad autónoma, y lo que pide son mecanismos extraordinarios para resolverlo, empezando, dice él, por una declaración de Ceuta como en una situación de interés para la seguridad nacional, sin descartar otros medios, dice. Según Feijóo, hay que desplegar masivamente todo lo que haga falta y obviamente pues lo que está pidiendo es pues que el gobierno se aparte, que llegue otro gobierno. Esto no es nuevo. Un Feijóo que ya antes de publicar esta carta había pedido eso, soluciones excepcionales. Es una avalancha sin precedentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas. El gobierno no puede mirar para otro lado, tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y hay que actuar ya. No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya. Claro, y después llega la versión trampista del Partido Popular, que también la hay. Isabel Díaz Ayuso también se ha pronunciado y dice: Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega, dice Isabel Díaz Ayuso. No sabemos con qué pruebas, no sabemos si cree que se ha compinchado con Marruecos para conseguir esto, no lo sabemos. También su jefe de gabinete dice: la invasión de España a través de Ceuta es una prueba más de la izquierda de Sánchez y la ultraizquierda de Sánchez para destruir España. Mensajes curiosamente muy parecidos a los de la Casa Blanca, muy parecidos a la extrema derecha italiana de Giorgia Meloni. Patuca Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Patuca Fernández es abogada en migraciones y derechos humanos. ¿Cómo describiría la situación que se está viviendo en Ceuta? Bueno, pues una tragedia, 10 personas muertas, la sociedad ceutí pues asustada, preocupada, consternada. Yo creo que es una tragedia, es una crisis de derechos humanos importantísima y estamos ante un nuevo intento de tensar las relaciones bilaterales por parte de Marruecos. El gobierno no lo dice, no lo puede decir porque tiene que seguir negociando con las autoridades marroquíes para revertir la situación, pero lo cierto es que esto no es una crisis migratoria, esto es un nuevo intento de las autoridades marroquíes de obtener ventajas en sus relaciones bilaterales con el gobierno español. Es curioso porque en Moncloa lo que dicen, Marruecos dice, nunca hemos querido llegar a esto. En Moncloa incluso dicen, hemos llegado a un acuerdo o vamos a cerrar en breve un acuerdo para deportar en la mayor brevedad posible a estas personas. Si queremos hacerlo de acuerdo a los estándares legales, a la legalidad, ¿cómo hay que hacer esto? ¿Cómo de garantista tiene que ser esta devolución? ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, el Tribunal Supremo, en la sentencia que se está mencionando como causa, que ya adelanto que no lo es, lo deja bien claro. La figura jurídica no es el rechazo en frontera, es la devolución. Y la devolución lo que establece es unos plazos de devolución de 72 horas. Por lo tanto, esto debe y cumplirse. No se está hablando de que sea imposible. El Tribunal Supremo no dice que no se pueda devolver a las personas que entran por el agua, sencillamente determina cuál es la figura jurídica. Y la figura jurídica es la de la devolución, que tiene un plazo de 72 horas. Por lo tanto, tiene una vocación de inmediatez, de rapidez. Es el plazo en el que una persona puede estar detenida y si no puede ejecutarse en ese plazo en las 72 horas, nuestra legislación prevé el ingreso en un centro de internamiento de extranjeros. Tenemos un centro de internamiento de extranjeros en Algeciras, es el CIE más grande de Europa y, por lo tanto, nuestra legislación tiene mecanismos para poder solventar estas situaciones. Lo que le dice el Tribunal Supremo a las autoridades españolas es: no pueden ustedes acudir a la figura de rechazo en frontera porque está previsto para otra cosa, pero no le dice en ningún caso que no pueda actuar. Entonces, la pretensión de que la sentencia del Tribunal Supremo es la que ha originado esto no es cierta. Primero, porque la juventud marroquí no monitorea la jurisprudencia del Tribunal Supremo para empezar. Y segundo, porque
quien conozca Marruecos, quien conozca cómo funciona Almagén, no se produce un movimiento de población de esta naturaleza y de estas características sin que Marruecos no lo conozca y tenía capacidad de actuar, y lo hemos visto en muchos otros momentos. ¿Qué pasa con los menores, que es el eslabón seguramente más débil? ¿También se les puede expulsar? Se les puede, el procedimiento que está previsto en nuestra legislación no es el de la devolución, es el de la repatriación. Es un procedimiento efectivamente mucho más complejo porque exige de más garantías, porque ya nos recordó también el Tribunal Supremo en otra sentencia, esta de febrero del 2024, que hay que cumplir con esas garantías. Pero esta sentencia de febrero del 2024 nos da la medida. En febrero del 2024 el Tribunal Supremo dice no se puede devolver en caliente, no se puede devolver sumariamente, no se puede devolver colectivamente a un niño, a una niña, y no hemos tenido un incremento de las entradas en Ceuta desde la sentencia del Supremo de febrero del 2024 de niños y niñas. Todo lo contrario, los números en Ceuta estaban relativamente bajos y en Melilla francamente bajos. Por lo tanto, no se reacciona a las sentencias del Tribunal Supremo como se está pretendiendo hacer. Yo creo que hay que meter una variable en el día de hoy. No podemos olvidar que hoy es el Día del Trono, no podemos olvidar que la monarquía marroquí, las autoridades marroquíes, hablan siempre y actúan de manera muy simbólica. Tendremos que dar una explicación a por qué el hecho de que las devoluciones y expulsiones de ciudadanos marroquíes que se ejecutan desde España y que se ejecutan frecuente y diariamente, el gobierno de Marruecos exige que los aviones aterricen en Al-Aaiún, en el Sáhara. Pues una manera de que España reconozca la soberanía de facto. Tendremos que preguntarnos por qué ahora nos preocupamos, por qué entran tantas personas en Ceuta, que es francamente preocupante, y no seré yo quien le quite importancia a esto, o sea, toda mi solidaridad con la sociedad ceutí, pero no nos preocupará que en junio del 2022 militares marroquíes entraran en la ciudad de Melilla, llegando a traspasar la valla, llegando a traspasar la carretera perimetral y internándose en los olivos, en los olivares de la ciudad de Melilla, para ejecutar devoluciones en caliente. Entonces, Marruecos lleva mucho tiempo forzando estas relaciones para que se establezcan en un marco donde se sienten muy cómodos y donde le permite después, y luego no olvidemos también que Marruecos utiliza la migración de su juventud como una suerte de válvula de escape también para liberar presiones internas y evitar contestación. Entonces hay que interpretar esto como una crisis bilateral. Entiendo que el gobierno, que tiene que seguir negociando con las autoridades marroquíes, ahora mismo no lo puede hacer, pero plantear esto como una crisis migratoria, esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria. Las migraciones son predecibles. Era evidente que se estaba produciendo un trasvase migratorio desde Canarias, donde la ruta está más cerrada, donde hay menos movimiento, hacia el norte de Marruecos, y Ceuta estaba viviendo un crecimiento sostenido de entradas por el agua. Llevamos muchísimos jóvenes muertos, esto lo está documentando extraordinariamente bien, no son las compañeras de Caminando Fronteras, sino por ejemplo el periódico del Faro de Ceuta. Pero, desde luego, esto es otra cosa. Esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria. Esto es una crisis de derechos humanos en el marco de unos intereses políticos del gobierno de Marruecos para luego tratar de negociar con España otras cuestiones. Ya lo vivimos. Lo vimos en el año 2021 y es preocupante que no hayamos establecido un plan de contingencia para esto. No, le quería decir, nos queda nada para que salte la publi, pero sí que quería preguntarle, Italia está planteando el cierre, la suspensión del espacio Schengen. ¿Esto es posible? Bueno, es posible, lo puede hacer, pero es es irrelevante, porque ya Schengen tiene una disposición específica para Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla forman parte del espacio de Schengen, pero hay un control documental. Entonces, uno no sale de Ceuta, no sale de Melilla, no hay libre circulación en el espacio de Schengen precisamente desde Ceuta y Melilla. Por lo tanto,
es innecesario porque esa previsión ya está contenida en la propia norma de Schengen, ¿no? Por lo tanto, es un posicionamiento político para quienes utilizan la inmigración para sustentar sus discursos de odio, y lo hacen de un modo tan espurio como lo está pudiendo hacer el gobierno marroquí. Pues Patuca Fernández, abogada de migraciones y derechos humanos, gracias por estar esta noche en Hora 25 y por explicarlo tan claro. Gracias a vosotros. Que vaya bien. Enseguida volvemos a Ceuta, Melilla, enseguida seguimos analizando esta crisis, pero es que vamos a hablar también de Ayuso y de los áticos. En nada, a la vuelta. 11:03, 10:03 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Lo dicho, enseguida actualizamos y seguimos analizando la situación en Ceuta, también ahora en Melilla. Enseguida vamos con ello, enseguida volvemos a Marruecos, enseguida vamos con el ático de Ayuso, pero antes, el tiempo para mañana, porque sé que a muchos también les preocupa este calor que está haciendo. Nuria Sero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Después del calor diurno toca el calor nocturno. Tenemos por delante una noche tropical en buena parte del centro, sur, este peninsular, Ceuta, Melilla, como también en los dos archipiélagos. Mañana sigue la ola de calor que durará hasta el sábado. Mañana se podrán alcanzar los 42 grados en Córdoba, 40 en Teruel, como también en Albacete. Se libran de este calor extremo en el norte, donde las máximas se moverán entre los 24 y 28. Allí habrá bastante nubosidad y lluvia débil. En el resto, la mañana será tranquila y por la tarde habrá tormentas, sobre todo en el este peninsular, que podrán ser fuertes en la Ibérica, como también en los Pirineos. Atención que a partir de media mañana el viento se dejará notar especialmente en el centro peninsular de componente suroeste. En Canarias sigue el calor y también la calima. Gracias, Nuria. Seguimos con Manuel Rico, Valentina Martínez Ferro y Borja Barragué en Hora 25. Y lo decíamos, la compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid, en teoría como oficina temporal de Ayuso o de un consejero, se enreda de sobremanera. Y es que un día después de conocerse esta compra, un día después de unas explicaciones más que confusas, el gobierno autonómico rectifica y en un ejercicio de demagogia y populismo anuncia que lo pone a la venta para ayudar, dice, a los afectados por los incendios. Ahora vamos con eso, pero es que esta tarde hemos sabido que tras esta adquisición la pareja de Ayuso puso a la venta el ático en el que vive él con la presidenta. Ahora bien, Radio Madrid, Ana Idiarte, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay que decir que el Ejecutivo niega la causa-efecto, dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra e insiste en esa idea de que el ático iba a ser para celebrar reuniones de trabajo. Así es, niegan cualquier relación, a pesar de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, ha confirmado que hace 13 días se puso a la venta este inmueble de González Amador, en el que convive con la presidenta madrileña, y que casualmente hace 3 meses el gobierno regional, a través de Planifica Madrid, adquirió el otro ático, el de Chamberí, que se supone que iba a servir de oficina mientras se realizaban las obras de Casa de Correos, que es la sede del gobierno regional. En las fotografías publicadas en el portal inmobiliario se podían ver objetos personales de Ayuso y su pareja, como fotografías, toallas con sus nombres bordados y otros recuerdos familiares. Eso sí, tras la publicación en los medios de comunicación, lo que ha pasado es que las han modificado y pixelado. Se trata de un inmueble de 211 metros cuadrados y un precio de salida de 1.790.000 euros, según la información de las inmobiliarias. Claro, lo que pasa, Ana, es que siguen sin llegar las respuestas, es decir, no sabemos cuánto costó el ático, no hay una explicación de por qué se optó por la compra y no por el alquiler, si solo se iba a usar unos meses, pero es que es más, hoy mismo el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que ese inmueble no se hubiera podido usar como oficina sin un cambio de uso urbanístico. Pues bien, Ana, en medio de tanta opacidad, en medio de tanta confusión, va el gobierno y anuncia que los pone a la venta porque dice que así tiene más dinero para los incendios. Le comunico que he dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción. Bueno, pues así está la situación. Ante esto, gracias a Ana, el PP nacional hoy ha hecho un papelón considerable, defendiendo la compra del ático. Lo ha hecho pocos minutos antes, apenas una hora antes de que el gobierno autonómico, en un supuesto ataque de solidaridad, renunciara al piso. Miguel Tellado venía a decir antes de conocer esto que era lógica la adquisición y que a él no le faltaban explicaciones. Tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar, eso es lo que se ha explicado y nosotros nos atenemos a esas explicaciones, ¿no? Pues eso decía Miguel Tellado. Óscar López, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Óscar López, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, ministro de Presidencia. ¿Usted cree que el ático que compró la Comunidad de Madrid era en realidad para que la presidenta viviera en él? Bueno, blanco y en botella, ¿no? Es decir, que ahora ya es demasiado tarde para dar explicaciones. Yo creo que ahora mismo la única respuesta que cabe de la señora Ayuso es la dimisión inmediata. Es una vergüenza que en un sitio como Madrid, donde el principal problema es la vivienda, donde miles y miles de personas no pueden acceder, desde luego, a la compra ni tampoco al alquiler, la señora Ayuso haya hecho lo que ha hecho. Y todos sabemos lo que ha hecho. Mentir mucho para encubrir una realidad que era insostenible. Por eso hoy vienen a vender el piso, directamente ahora van a venderlo. Pero todos sabíamos lo que estaba pasando. Y es que la señora Ayuso primero se fue a vivir con su pareja a un piso y un ático, porque son dos, que estaba financiado con comisiones de su pareja en relación con el Grupo Quirón, y a continuación decidió que ella tampoco valía y que tenían que ser todos los madrileños los que le pagaran un piso nuevo en la mejor zona de Madrid, que cuesta, pues no sé si 6, 7, 8 millones de euros. Y cuando ha llegado la información que ha descubierto el periódico El País, porque todo esto se hace con opacidad, sin transparencia, a escondidas, cuando la han pillado y ha dado explicaciones que eran inverosímiles, porque todo lo hemos escuchado ayer decir que iba a ser una oficina temporal, que a lo mejor nos iba ella, todo mentira. Cuando ha visto que era imposible responder a las preguntas, que era imposible justificar un expediente de compra, porque la administración pública no puede comprar un piso así como así, con ese valor, con ese precio, sin que haya una concurrencia competitiva, una transparencia, una explicación de por qué una administración hace ese gasto, para qué, para una oficina temporal, una serie de explicaciones absurdas, ridículas, que no tienen explicación, para encubrir la verdad. Y la verdad es que la señora Ayuso y su pareja han decidido vender su piso y que todos los madrileños le compraran otro, de más lujo, un ático de lujo, en un sitio donde la vivienda es un drama, como es Madrid. Por lo tanto, es absolutamente incompatible en una democracia avanzada, en un país europeo, en un país como España, con un drama como el que hay con la vivienda, que la señora Ayuso decida que todo vale, que se puede permitir cualquier cosa y que todos los madrileños le paguen a ella un ático de lujo. Es incompatible con ser gobernante de Madrid. Tiene que dimitir inmediatamente. Pide responsabilidades políticas, dice que es indignante, que es opaco, que es poco transparente, pero ¿cree que se puede haber cometido algún delito? Pero por supuesto, vamos a pedir toda la información, todos los expedientes, vamos a ir a donde haga falta, a la justicia, al Tribunal de Cuentas, a todos los órganos que haya administrativos. Oiga, yo sé lo que es gobernar, yo soy ministro, yo sé lo que es hacer un expediente, y lo que no me entra en la cabeza es cómo una administración puede hacer un expediente de compra para comprar un edificio, para que sean oficinas cuando no pueden ser oficinas. Pero oiga, ¿y dónde y por qué y cómo y cuándo y para qué? Para que temporalmente se hagan unas obras en Sol. ¿Pero qué me está pero cuántas mentiras en fila india, todo para encubrir que la señora Ayuso y su pareja habían puesto a la venta su piso y habían decidido poner uno nuevo, más grande y mejor, pagado por todos los madrileños? Esa es la verdad, y es muy incómoda. Por cierto, el PP nacional, con el señor Feijóo a la cabeza, han hecho el ridículo más espantoso, tratando de justificar a la señora Ayuso una hora antes de que la propia Comunidad de Madrid se diera cuenta de que era injustificable, de que era insostenible, de que les habían pillado con el carrito del helado, y que por lo tanto tenían que ahora encima, populismo barato, encima decir que lo iban a vender para ayudar a pagar los incendios, después de haber recortado partidas contra incendios. Es una vergüenza lo que está pasando en Madrid, en pleno siglo XXI, en la región más rica de España, que debería ser lo más avanzado. Y estamos viendo prácticas tercermundistas. ¿Qué es esto de que un gobernante con opacidad absoluta decida ponerse una residencia oficial? Por cierto, es la segunda vez, porque ya pasó lo que pasó en el chalet de Rascafría, que también pasó lo mismo, que también se destinaron 4 millones de euros de todos los madrileños para comprar un chalet en Rascafría que nadie sabe qué uso tiene, y luego descubrimos que se había ido el fin de semana con su pareja. ¿Pero esto qué broma es? ¿Pero cuándo ha decidido la señora Ayuso que los madrileños tienen que pagarle a ella un piso para vivir en Madrid y otro para ir los fines de semana? ¿Pero dónde estamos viviendo? Es absolutamente incompatible, y más cuando encima estamos viendo que en muchas ciudades de España ha entrado el tope del alquiler, que se están viendo beneficiados por la ley de vivienda, y que en Madrid encima es el único sitio donde no se aplica ese tope del alquiler, porque la señora Ayuso no quiere que se pueda beneficiar a miles y miles de madrileños que pagan precios insoportables por la compra o por el alquiler, cuando ella decide que la Comunidad de Madrid tiene que gastarse 6, 7 u 8 millones de euros para que ella tenga un ático en la mejor zona de Madrid. Ministro, le tengo que preguntar también, obviamente, por la crisis de Ceuta. El Gobierno ha anunciado un acuerdo para intentar agilizar las devoluciones de estas personas, miles de personas que han llegado, pero es que son muchísimas.
¿Se plantea algún tipo de horizonte temporal el gobierno ahora mismo para resolver esta crisis y hacerlo además con plena garantía a los derechos humanos de toda esta gente? Bueno, el gobierno, por supuesto, que está volcado con todos los recursos, está en plena coordinación con el resto de administraciones, también con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, también con el gobierno de Marruecos, que es un país amigo que siempre colabora, y desde luego que estamos en resolver esta situación con todos los medios y con todos los recursos. Me consta que el ministro de Interior está poniendo todos los recursos de los que cuenta el Estado y está, como digo, en perfecta coordinación con el resto de administraciones para dar respuesta a esta crisis. Italia dice que está valorando suspender el espacio Schengen. ¿Cómo lo valora usted? Bueno, yo creo que Europa tiene una frontera común. Europa es un espacio de libertad, de movimientos, de personas, también de mercancías, y por lo tanto todos formamos parte de ese club que se llama Europa y las fronteras son comunes. Y Italia también ha afrontado muchas crisis en el pasado y hemos sido todos solidarios. Por lo tanto, yo creo que se trata de ser conscientes de que pertenecemos a un club que tiene unas normas comunes para todos, que tiene unas fronteras que son comunes, y esas fronteras no son españolas, son europeas, para entendernos. Por lo tanto, tranquilidad absoluta y aplicación de la legalidad vigente. Pues Óscar López, ministro, candidato a la presidencia, gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a ustedes, un saludo. Un saludo. Borja, como te había dejado sin la palabra, voy a empezar contigo. Después volveremos a Ceuta también. Sé que os estoy pidiendo mucha brevedad esta noche, pero ya veis que la intensidad informativa es importante. ¿Cómo valoras todo el sainete del ático de la Comunidad de Madrid, Borja? Bueno, pues si la versión oficial es que una región con un presupuesto millonario necesita vender un piso para financiar la reconstrucción de la comarca devastada por los incendios, pues si esa es la versión oficial, pues cómo será la explicación real, ¿no? Todo tiene, o sea, quiero decir, hay veces que lo que parece es lo que es, ¿no? Y en este caso parece que hay demasiadas coincidencias temporales como para que todo se deba a la mera casualidad. Cuando se pone el piso de la pareja de Ayuso y Ayuso en venta, cuando se compra el otro piso, bueno, en fin, todo tiene muy mala pinta para la presidenta y todo apunta en una misma dirección. Lo que quería decir, y es una cosa que he oído repetir muchas veces y que de hecho acaba de decir el ministro López, es que una cosa que resulta inexplicable es cómo esto no ha tenido una fiscalización pública. Y aquí quería introducir un matiz porque esto es verdaderamente importante. Si uno entra en la web de Planifica Madrid, que es la empresa a través de la cual se compra el ático, o sea, Planifica Madrid, ¿quiénes somos? Ahí el cuarto punto dice que pone marco legal arriba. Esto está en internet, lo puede leer cualquiera que esté viendo la radio ahora. El cuarto punto, el marco legal, que tiene solo 5 puntos, dice: Planifica Madrid tiene forma, estoy leyendo literalmente, tiene forma jurídica de sociedad anónima mercantil y por tanto actúa en régimen de derecho privado. Esta es la clave. Ayuso cesó a su anterior interventora general en julio de 2022 sin dar absolutamente ninguna explicación. La interventora se llamaba Marta García Miranda y todas estas compras se realizan a través de una empresa que, insisto, se rige por derecho privado y no por derecho público. Esto es fundamental por dos cosas. Una, porque de esta manera se evita el control político democrático de la Asamblea de Madrid, que no tiene por qué autorizar ninguna partida presupuestaria para la compra de ningún ático, de no hacerse a través de una sociedad mercantil. Como sabéis, los presupuestos de las comunidades autónomas son limitativos, lo que significa que si hay un gasto tendría que aprobarse en la Asamblea y por tanto darse a conocer. Esto no aplica y tampoco aplica el control técnico, no político-democrático de la Asamblea de Madrid, sino de la intervención general, que como sabéis en muchos casos son muy estrictos y pondrían problemas a este tipo de cosas. Y por eso precisamente estas compras se canalizan a través de empresas que actúan en régimen de derecho privado y no de derecho público. Y quería introducir este matiz porque esto no es solo una technicality jurídica, sino que tiene implicaciones político-democráticas muy importantes. Valentina, ¿tú te crees las explicaciones? Es decir, que este ático era para oficinas de la presidenta o para algún consejero y que ahora se vende para poder ayudar a los incendios. La verdad es que no lo sé, no puedo explicar lo único que puedo decir es lo que ha explicado la Comunidad de Madrid, porque es, no sé
¿A qué respondía esta idea de comprar ese ático? Sí sé que, bueno, de la misma manera que han dicho que van a vender con otros 3, es que la Comunidad de Madrid, igual que el Gobierno de España, el Estado tiene una empresa pública que se dedica también a gestionar el patrimonio de la cantidad de pisos y edificios públicos que tiene. O sea que en ese sentido creo que también es muy importante explicar que esto, independientemente de cuál fuese el uso que se le diese a ese ático, esto no estamos hablando ni de mordidas, ni de corrupción, esto no es el piso de Servinavar para Cerdán, ¿eh? Esto es la Comunidad de Madrid, es quien compra ese piso lo puede utilizar la presidenta o lo puede utilizar cualquiera de los organismos, funcionarios públicos, lo que sea, para lo que se destine el uso, y se queda en la Comunidad de Madrid en las siguientes elecciones. Es decir, no estamos hablando de el piso de la novia de Ábalos. ¿Y por qué no se cuenta, Valentina? No, esto es otra cosa que no se cuente, no tengo ni idea de por qué no se cuenta. Tampoco sé si se cuentan todas las compras y todos los movimientos que se hacen dentro de la comunidad, pero sí que creo que es importante decir una cosa. Me ha sorprendido bastante la hiperventilación del ministro con este tema, y a la vez que mientras están llegando 20, 25.000 o 30.000 personas a Ceuta, que pida tranquilidad, ¿no? Porque es como, en fin, es intentar comparar como dos cosas que tienen una diferencia notable, ¿no? Y decir, oye, tranquilidad, Marruecos siempre colabora. Yo creo que estas palabras de un ministro de España creo que se las debería de hacer mirar. Y por otra parte, si esto hubiese sido un ático, en el caso, que no lo sé, de que la Comunidad de Madrid decida tener una vivienda oficial, sí que creo que es importante recordar que la tienen pues la gran mayoría, vamos, Cataluña, Euskadi, Galicia, las Islas Baleares, Extremadura, Asturias y Canarias tienen residencias oficiales para los presidentes de la comunidad, en algunos casos residen en ellas, ¿no? Y el Gobierno de España, el ministro de Exteriores vive en una vivienda oficial. Digo, también para esta cosa oye, con la crisis de vivienda que tenemos, el ministro de Exteriores, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ni más ni menos, no ha renunciado a ella. La ministra de Vivienda también vive en una residencia oficial de 230 metros cuadrados con 8 estancias. El ministro de Agricultura, la de Hacienda, el de Economía, el ministro de Cultura y el de Industria. Esto para que pongamos en su justo... Sí, por eso. Con absoluta transparencia. Y en este caso supongo igual en este que caso sí. No. Bueno, no lo sabemos, pero eso sí que es una suposición. ¿no? Hasta Hombre, ahora no, lo que sabemos... ex post podemos decir que sin ninguna transparencia. Lo podemos decir ahora, 3 meses después lo podemos decir. Lo que sí sabemos es que esto se ha producido, que lo sabemos todos y por tanto es público hoy, y que también, oye, lo que se ha hecho, si esto es un error, ha sido enmendarlo y venderla, o por lo menos anunciar que se va a poner a la venta. O sea que, Manuel, que creo que también han sido capaces de reaccionar. Bueno, yo creo que el tema es muy sencillo, ¿no? El piso se compró para que viviese la presidenta de la Comunidad de Madrid. La empresa que lo compra, Planifica Madrid, tiene en torno a 90 trabajadores. Se dedican a la gestión del suelo, a la compraventa de inmuebles, al arrendamiento. Es decir, saben perfectamente lo que compran. Si el uso es residencial, solo se puede dedicar a residencia, no a oficinas. Esto es una cuestión que en Barrio Sésamo no lo explicaban, pero está a ese nivel de Barrio Sésamo, lo puede entender cualquiera. Por lo tanto, las explicaciones que dio la Comunidad de Madrid, que son 3 versiones en 24 horas, y las 3 son mentira, ¿no? Primero dijo que era para un uso temporal de oficina, luego que no se sabía si iba a ir allí Ayuso, y ahora que la vende para ayudar a las víctimas de los incendios. Las 3 son mentiras, porque para lo único que pudieron comprar ese piso es para uso residencial, y digo yo que sería para la presidenta de la Comunidad de Madrid, como insinúa Valentina. Digo que hay otros presidentes que tienen, y no para un director general de una consejería perdida, ¿no? Por lo tanto, es para eso. Segundo, en el caso de Ayuso, estamos hablando de una persona reincidente, ¿vale? Porque Ayuso tiene 3 capítulos con pisos, y los 3, o con áticos, y en los 3 se los hemos financiado directa o indirectamente los contribuyentes. El piso que declara en propiedad es un piso que está enfrente del superático que le compró la Comunidad de Madrid, enfrente, en la misma calle. Uno es un número impar y el otro un número par, contiguos, ¿vale? O sea, enfrente es un piso del que se apropió pese a que estaba respondiendo de un préstamo que recibió su familia y que no devolvió, un préstamo que Aval Madrid, una empresa semipública, le permitió no devolver, y por lo tanto permitió que los padres de Ayuso le donasen ese piso. El coste de la operación fue que más de 306.000 euros que hemos puesto los contribuyentes, y
el piso se lo quedó Ayuso. El segundo es el doble piso ático, que ahora van a vender uno, van a vender la sexta planta, pero no se sabe nada del ático que está encima, que eso se lo hemos financiado indirectamente los contribuyentes porque realmente fue un pelotazo con Quirón por medio. Y el tercero es es un piso que iba a ser para ella, para residir ella, no sabemos en qué momento, probablemente después de las elecciones autonómicas, es lo que tiene sentido. Yo en ese sentido no vinculo exactamente la venta del piso del novio, de la pareja, con la adquisición del otro inmueble. Yo lo vinculo más con el hecho de que esté enfrente del piso que es de su propiedad. Pero bueno, el tercero es en el que iba a vivir ella y que directamente ya lo ha comprado la Comunidad de Madrid. Entonces tenemos una persona con este expediente inmobiliario, ¿verdad?, en el que tiene 3 pisos, ha vivido o iba a vivir, hay 3 inmuebles vinculados a la historia de la señora Ayuso, y en los 3 ha tenido una contribución directa o indirecta de los contribuyentes. Considera que los ciudadanos madrileños o españoles, porque el piso que tienen propiedad también en parte lo financiaron los contribuyentes españoles, le tienen que financiar sus inmuebles. Y esto es realmente asombroso porque 3 de 3 es un porcentaje muy alto, es un porcentaje del 100%. Y la verdad es que en España hay millones de personas que han comprado un piso y lo han pagado ellos, quiero decir, han solicitado un préstamo, les han ayudado a lo mejor los padres, pero es muy difícil encontrarte a personas que les hayan financiado los pisos, los inmuebles en los que viven, han vivido o quieren vivir, las administraciones públicas, con dinero público. Pero yo creo que ocurra con 3 de 3 es un caso absolutamente único en España, no sé si en Europa. Valentina ha citado otros presidentes, o para ser exactos, comunidades autónomas que tienen un inmueble para el presidente o la presidenta. Creo que no sé si hay alguno que viva en ello, pero bueno, es uno. Quiero decir, aquí estamos hablando de una presidenta autonómica con ese expediente. Estos son hechos, son comprobables, no hay ninguna opinión. 3 de 3, 100% pagan los contribuyentes. Es una buena estrategia inmobiliaria, desde luego. A mí me parece que es motivo de dimisión. Sí, si hay corrupción o no, ya se verá. Quiero decir, una empresa pública tiene que justificar la compra del inmueble, vamos a ver cómo está justificada, tiene que responder a un interés general, eso es un artículo constitucional sobre los bienes el funcionamiento de la administración pública. No lo sabemos porque la Comunidad de Madrid solo ha mentido permanentemente sobre este tema y hay cero transparencia. Manuel, es que nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir a publicar, tenemos que volver a Ceuta, 11:25 es que nos quedamos sin tiempo, 10:25 en Canarias, ahora volvemos. Hora 25. Pablo Tallón. Venga, vamos a buscar la fotografía en Ceuta. Antonio Martín, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú estás en el centro, en la Plaza de la Constitución. ¿Cuál es la imagen, la fotografía ahora mismo? Nos decías, antes no dejaban de entrar personas, ahora creo que hay unas 200 solo ahí, en esa plaza, ¿eh? Sí, es una plaza la más céntrica de Ceuta, una plaza presidida por las letras Ceuta en grande en colores, y aquí hay unas 250, 300 personas sentadas, tumbadas en el suelo, no saben qué hacer, se miran entre ellos, algunos hacen fotografías e incluso nos piden el teléfono para poder llamar a sus familiares. Hay sobre todo hombres, apenas vemos menores, alguno que otro pasa, apenas vemos mujeres, pero van pasando de un lado a otro sin detenerse en la plaza y nos llaman la atención 2 puntos, un pequeño kiosco y una tienda que está abierta a esta hora de la noche. Son tiendas que están vendiendo tarjetas para poder conectarse en Marruecos. Y algo también muy llamativo, jueves por la noche, los centros hosteleros de la ciudad vacíos o cerrados. Es el indicativo de que hay preocupación en la población. Pues esta es la imagen, es la fotografía. Antonio Martín, mil gracias y ánimo con todo el trabajo. Muchas gracias. Y antes decíamos, en Melilla el gobierno ha cerrado la frontera con Marruecos tras el intento de entrada de cientos de personas. No sé, Toñi Ramos, hola de nuevo, ¿cuál es la situación ahora mismo? Ahora mismo la situación es que se está acordonando toda la zona, ya que es un auténtico caos de coches, porque estamos en plena operación Paso del Estrecho. Barcos y buques que llegan, coches que intentan pasar la frontera y que se encuentran que esta está cerrada. Mucho coche policial entrando y saliendo a la zona de seguridad. Ya ha dejado de escucharse la utilización de material antidisturbio. No se sabe la cuantía de las personas que podrían haber entrado, personas
personas que hemos visto encaramándose a la valla que separa el dique sur y saltando por ella, personas que hemos visto corriendo por la playa y muchas intentando, pues, decenas a la carrera por la parte de tierra. Pues Toñi Ramos, gracias a ti también, un abrazo. A vosotros. Hemos pasado por Ceuta, por Melilla, nos queda Marruecos, nos quedan pocos segundos, pero Mar Ferrá, la fotografía a esta hora, ¿cuál es? La fotografía ahora mismo es la misma que os contaba. Estoy al lado de la playa y sigue habiendo toda una hilera de personas, muchos con linternas, que intentan ir en dirección hacia Ceuta. Un flujo que no para y gente que sigue llegando a la ciudad. La policía está preparada, no lejos de la frontera, aunque de momento todo tranquilo, aunque es algo que puede, ¿no?, explotar en cualquier momento, sobre todo si la policía interviene. Pues ya lo ven, lo vamos a seguir de cerca. Mar Ferrá, gracias también a ti. Seguimos hablando porque esto todavía va a tener cola, obviamente. Gracias, Marc. Ya lo ven, una crisis que está lejos de acabar, por lo menos de manera inmediata. Mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a estar ahí, va a estar en Ceuta acompañado del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, gestionando una situación complicadísima y que se sigue complicando porque lo que narran los compañeros es que siguen llegando personas. Lo hemos analizado y seguro que lo seguiremos analizando en próximos días con Manuel Rico, Valentina Martínez Ferro, Borja Barragué. Gracias a los tres. Gracias. Gracias, buenas noches. Un abrazo, Buenas cuidaos noches. mucho. Y ustedes, oyentes, vamos a descomprimir un poco. En la SER seguiremos pendientes de la crisis en Ceuta, pero vamos a descomprimir un poco con los deportes, con Yago de Vega, con el larguero, así que no se vayan. Gracias por acompañarnos, feliz noche y hasta mañana. Hora 25, con Pablo Tallón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.